minutos. Continuamos en directo en Entre Noticias por Globovisión y vamos a pasar a nuestro tema de actualidad. En este momento vamos a hablar sobre la preparación de los jóvenes para primer empleo y está con nosotros el señor Guillermo Rodríguez Matos, presidente de Fundey, una fundación sin fines de lucro encargada precisamente de esa preparación para los jóvenes, tanto a nivel de pasantías, tanto a nivel de primer empleo, ya con más de 40 años o celebrando sus 40 años de existencia y de labor ininterrumpida. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, con mucho gusto comento muy brevemente cuál ha sido esta trayectoria de 40 años de la institución. La Fundación Educación e Industria Fundey es una iniciativa del sector industrial privado venezolano. Cuando hace ya 40 años un grupo de industriales visionarios decidieron y recomendaron la constitución de esta institución con el objetivo de acercar a los empleadores industriales con el mundo académico, en el entendido de que el recurso humano que sale de nuestro sistema educativo es clave para el trabajo y desarrollo de la industria nacional en el país. Es un factor clave. Es por eso que se constituyó la organización hace ya más de 40 años. En estos 40 años hemos venido desarrollando la institución en una forma gradual. En la actualidad tenemos 8 capítulos regionales, o sea, 8 oficinas en distintas zonas del país, desde donde se coordina una activa relación entre el mundo académico, el mundo empresarial y los jóvenes que tienen que ir saliendo del mundo académico al mundo laboral. Nosotros manejamos a nivel nacional el Programa Nacional de Pasantías. En estos 40 años hemos facilitado la incorporación como pasantes y como tesistas de grado a 790.000 jóvenes que han ido a hacer sus pasantías y sus tesis de grado a 5.500 empresas del sector privado, del sector público, de la industria, del comercio, del servicio y provenientes de 600 instituciones educativas del país que egresan técnicos medios, técnicos superiores, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, o sea, toda la gama desde técnico medio hasta posgrado. En la actualidad se manejan aproximadamente unas 20.000 pasantes y tesistas por año y esto implica una inversión de aproximadamente 180 millones de bolívares de las empresas hacia los jóvenes que hacen estas pasantías y tesis de grado. Interesante, pero ¿cuál sería ese beneficio para el país? Que los jóvenes en su primer empleo sean insertados en este programa de pasantías, también posteriormente a trabajar, a laborar directamente en las empresas. Sí, como todos sabemos, es un cambio muy grande el paso del joven del mundo académico después de tantos años de estudio al mundo laboral. Es un paso de por decir, un mundo de un mundo a otro, ¿no? Ahí hay grandes necesidades. Primero, que hay que tratar de, a través de las pasantías, tesis de grado, vincular esos estudios con la realidad del mundo laboral. Eso es lo que hace justamente esa pasantía, esa tesis de grado. Es ese primer paso donde el joven se vincula con la realidad laboral, ¿no? Por supuesto que la pasantía es un excelente elemento para que ese joven se haga conocer en la empresa, para que la empresa conozca al joven y de ahí pueda salir una oportunidad de empleo. Precisamente este proceso se efectúa de esa forma. La empresa en la cual el joven, el estudiante realiza su pasantía, suele ser la empresa que posteriormente lo contrata, o hay, digamos, también exploración de otras empresas para recurrir luego de finalizar la educación universitaria. Nos hemos dado cuenta, y por las estadísticas que llevamos, que hubo un porcentaje bastante alto, superior al 50%, claro, depende del momento y de cómo está la economía, se quedan en la empresa donde hicieron su pasantía y su tesis de grado. Quizás no de inmediato, porque quizás tienen que terminar algunos estudios todavía, pero los que ya están de salida tienen se les incrementa su probabilidad de conseguir empleo en esa empresa donde hicieron la pasantía. Los que no lo logran
de todas maneras, ya tienen una experiencia de pasantía, ya tienen una vivencia con el mundo laboral, están en una mucha mejor posición que si no la hubieran hecho, y salen a buscar empleo, y también Fundei los apoya para conseguir empleo en esa red de empresas con que tenemos relación. Y precisamente, señor Guillermo, si las pasantías viene siendo un requisito universitario, el cual debe ser pasado, debe ser aprobado como materia para cada uno de los estudiantes, ¿cuál es el apoyo que les brinda Fundei? Quiero hablar sobre eso, pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Entre Noticias y continuamos hablando sobre esa inserción al primer empleo en los jóvenes en nuestro país. Ya continuamos con muchísimo más. Continuamos en directo en Entre Noticias por Globovisión, conversando sobre el primer empleo de los jóvenes en nuestro país. Está con nosotros el señor Guillermo Rodríguez Matos, él es presidente de Fundei, además en el marco de los 40 años de labor de Fundei. Yo le preguntaba sobre el programa nacional de pasantías que ustedes ofrecen para los estudiantes, tomando en cuenta que las pasantías es un requerimiento para graduarse en la carrera universitaria. ¿Cuál es el apoyo en sí que brinda Fundei a los jóvenes estudiantes? Mira, es un apoyo, podemos decir que es un apoyo integral, porque nosotros hacemos esa vinculación del joven con la empresa. Esa empresa firma un convenio con Fundei, donde se reglamenta pues, el proceso de pasantía y hay un acuerdo entre la empresa Fundei, también la institución educativa, sobre ese proceso para que salga lo mejor posible. Nosotros, el joven en sí, el estudiante, que es el actor fundamental del proceso, va a la empresa y la empresa le asegura un pago que le cubre, es un estipendio, una asignación que le cubre buena parte de sus gastos, de transporte, de hospedaje, si lo hay. Y después también el joven va con una protección sobre accidentes y él está con un seguro. Por otro lado, Fundei trabaja con el joven en darle algunos elementos para que él se desenvuelva bien en la pasantía. ¿Okay? Información sobre el mundo laboral, le damos también apoyo en algo que es muy importante, cómo elaborar un currículum, cómo comportarse en una entrevista de trabajo, que son elementos básicos que él va a necesitar. Después trabajamos también con la empresa, porque tanto la empresa como la institución educativa deben nombrar tutores para que apoyen la pasantía. Claro. Nosotros trabajamos con los tutores de la empresa dándoles inducción de cómo debe ser ese proceso de ese tutor empresarial de supervisar esa pasantía y ese joven. Y en conexión también con el tutor académico de la universidad o de la institución educativa. Entonces, es un acercamiento entre todas las partes para que la experiencia de pasantía y tesis de grado sea lo mejor posible y que el joven tenga realmente una experiencia positiva que le incremente sobre su motivación sobre el futuro empleo en el mundo laboral, pues. Así es. Además, ustedes tienen el programa de inserción profesional que se vincula con esto del primer empleo de los jóvenes estudiantes. Y mi pregunta es, ¿a las empresas como tal les interesa, les beneficia insertar jóvenes estudiantes sin experiencia en sus filas laborales? Claro que sí, porque es que toda organización tiene que estar buscando la generación de relevo, ¿verdad? Generación de relevo profesional y técnica. Entonces, la pasantía primero es una excelente oportunidad para la empresa para que conozca jóvenes que están interesados en ese primer empleo. Entonces, hay un interés del joven de hacerlo bien y hay un interés de la empresa de captar jóvenes como generación de relevo con ganas de trabajar, competentes, en su parte técnica y también competente en la parte actitudinal, con deseo de trabajar y dar lo mejor y demostrar lo que han aprendido y cómo pueden continuar desarrollándose en la empresa.
Ahora, en referencia al primer empleo, precisamente el pasado octubre del 2014, el presidente Nicolás Maduro, a través de la ley habilitante, aprobó la Ley de Primer Empleo y Juventud Productiva. Esto fue incluso publicado en Gaceta Oficial, en la Gaceta 40.540, en noviembre de 2014, en el decreto 1392. Nosotros quisiéramos saber cómo se ha ejercido esta ley desde el momento de su publicación, en su experiencia, por supuesto, vinculados al tema del primer empleo, en el que se habla de esa orientación y las condiciones necesarias para que el joven tenga el primer empleo, e incluso obliga a las empresas a la contratación de estos jóvenes. ¿Cuál es su opinión acerca de la ejecución de esta ley? Bueno, esa ley que salió en la fecha que indicaste quedó en que tendría que ser precisada más o reglamentada o para su debida implementación, porque todavía fue como un primer paso en cuanto a esa ley, ¿no? Ahora, comentando sobre eso, por supuesto que el tema de empleo en nuestro país es una situación crítica en los actuales momentos, tanto para los jóvenes y para los no tan jóvenes también, ¿no? Por lo que nosotros hemos analizado en relación a leyes de primer empleo en otros países es que estas leyes deben ser voluntarias, no obligatorias. Voluntarias y deben de tener un incentivo a la empresa para que contraten a estos jóvenes más allá de un proceso de pasantía, sino en calidad de primer empleo, y donde también hemos visto que en otros países se establece un régimen laboral transitorio especial para que haya una oportunidad una oportunidad para el joven y un incentivo para la empresa para contratar a ese joven por un tiempo más allá del tiempo de la pasantía, por decir 12 meses, 18 meses, para que haya la oportunidad de que ambos se conozcan y que después de ese proceso, de ese tiempo, haya la oportunidad de un empleo permanente. Entonces, esa sería la recomendación, que hubiera, que no fuera mandatorio, más bien que tuviera unos incentivos para que se dé y que entonces se establezca un régimen especial durante ese periodo. Otra cosa es cómo se ampararían las empresas en el caso de que este joven que sea contratado o esta cantidad de jóvenes que deben ser contratados en el caso de que no sean eficientes para poder entonces también motivados con una inamovilidad laboral poder proceder como es necesario para el funcionamiento de la empresa. Sí, por eso es que es necesario que trabajar muy en conjunto y que haya ese periodo que estoy diciendo, donde tanto la empresa y el joven se conozcan, para que entonces pueda tomarse una decisión de contratación, pero sobre bases de que nos conocemos. Tanto la empresa le interesa al joven y el joven le interesa a la empresa, porque si no es una pérdida de tiempo y de dinero para ambos, ¿no? En la ley también, el artículo 13 explica que las entidades de trabajo admitirán como pasantes en las áreas específicas a los jóvenes que se hayan inscrito en el Registro Nacional de la Juventud Trabajadora. Esto también limita, digamos, a la ejecución de esta ley únicamente a los jóvenes inscritos. ¿Ha habido proceso de creación de este registro nacional desde la publicación de la ley? Realmente no tengo información del avance, probablemente se está avanzando en ese registro. Eso pues es un requisito, si ese requisito fluye bien y es expedito, no tendría por qué significar ningún problema. Más bien quizás ayudaría a un sistema de información. Ahora, lo importante es que eso no se convierta en un escollo o un paso más que retrase los procesos de pasantía, porque recuerda que los jóvenes están cumpliendo un régimen académico que tienen que cumplir su pasantía en un determinado momento. Si esto realmente retrasa ese proceso, sería un inconveniente que afectaría inclusive principalmente a los jóvenes. Así que hay que hacerlo de una manera de que opere bien, ¿no? Exactamente. Bueno, hablando un poco de la importancia de este primer empleo y la capacidad que existe para ejercer este primer empleo, tomando en cuenta que la tasa de desocupación en la juventud es 13%, ¿existen suficientes plazas
de trabajo garantizadas para los jóvenes profesionales en el país? Mira, para mejorar esta situación, definitivamente la situación económica del país tiene que mejorar, tiene que haber un incremento del crecimiento del PIB en los distintos sectores, de forma de que las empresas puedan realmente captar nuevo personal, ¿no? Porque en los actuales momentos tenemos una situación donde desde hace unos cuantos años más bien ha habido cierre de empresas, o sea, menores cantidad de plazas de trabajo, pero por otro lado, la oferta de primer empleo sigue creciendo, entonces ahí hay una situación complicada que realmente la forma de aminorar esa situación es con el crecimiento de la economía, ¿no? Es necesario el crecimiento de la economía. Ahora, también a nivel de orientación de los estudiantes, no sé si Fundey también brinda, digamos, programas previos a la inserción en las universidades para la orientación hacia las carreras más convenientes en el campo laboral actual. Sí, fíjate, nosotros, como hablamos antes, realmente en el país está bastante escasa la información de demanda y oferta de profesionales en el país, de forma que esto orientara a los estudiantes sobre qué carreras, en qué carreras estudiar. Realmente no existe una información oficial, estadística, regular y continua. Si existe informaciones parciales, pues que el joven puede recurrir dentro de su institución educativa, información que la institución educativa pueda tener sobre el empleo, etcétera. Pero esto es nosotros sí ayudamos a los jóvenes con una información que nosotros directamente manejamos. Nosotros le informamos a los jóvenes sobre cuáles han sido las principales áreas donde ha habido demanda de pasantía. Eso de alguna forma es un reflejo de la demanda de empleo, ¿verdad? Porque es información de las propias empresas. Entonces esa información sí se la proveemos a ellos y entonces de alguna forma manejamos información de la demanda a través de la información que manejamos de la pasantía, ¿no? Muchísimas gracias, señor Guillermo Rodríguez Matos, presidente de Fundey. Quisiera que diera los contactos de Fundey para esos jóvenes interesados en hacer sus pasantías orientados por ustedes en este programa de inserción del primer empleo también. Sí, nuestra página, a través de nuestra página web www.fundey.org, tanto los jóvenes como las empresas pueden postular tanto la oferta de jóvenes interesados en hacer pasantía, como las empresas su demanda de pasantía de tesis de grado por especialidad. Yendo a la página web, en la primera página está esa información donde tanto jóvenes como empresas pueden poner su solicitud. Ahora, y después ahí también puede consultar las formas de contacto de las 8 oficinas o capítulos de Fundey a nivel regional, con sus páginas web y sus teléfonos, donde también pueden hacer contacto a nivel nacional, ¿no? Antes de finalizar, brevemente, ¿cómo se ven ustedes influenciados por la aplicación o la futura aplicación de esta ley de primer empleo? No, nosotros como siempre hemos estado dispuestos a apoyar. Si hay tenemos 40 años apoyando la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, lo seguiremos haciendo. Trataremos de sumarnos a la ley cuando la ley se especifique y apoyar ese esfuerzo, y trataremos también de recomendar lo que podamos recomendar para que sea lo más positivo posible para el país, pero como te dije, pensamos que debe analizarse bien para que realmente sea algo positivo para el país, pues. Así es, muchísimas gracias al señor Guillermo Rodríguez Matos, presidente de Fundey, conversando sobre el primer empleo y la inserción a el campo profesional de los jóvenes universitarios. Hacemos una pausa aquí en Entre Noticias y en la próxima parte hablaremos sobre el Día Mundial del Libro que se celebró el pasado 23 de abril. Continúen con nosotros con muchísimo más.